Computadora. Hola, buenas tardes a todos. Primero que todo, quiero dar las gracias por la invitación. Realmente para mí es un honor participar en esta actividad tan interesante en la que diferentes ONGs pueden unirse a discutir temas al final del sistema digestivo. Eh, el tema que vengo a desarrollar hoy con ustedes es enfermedad inflamatoria intestinal. Como les decía antes, mi nombre es Kenneth Ernest, yo soy gastroenterólogo. Trabajo en el Hospital México, en la Caja del Seguro Social. Actualmente estoy haciendo una subespecialidad en enfermedad inflamatoria intestinal en la Universidad de Calgary, en Canadá. Eh, Estos son mis conflictos de interés inicialmente. Y antes de hablar, de irnos de lleno a lo que es enfermedad inflamatoria intestinal, y sé que aquí hay pacientes que no tienen nada que ver con enfermedad inflamatoria intestinal y no tienen tanto conocimiento. Y la idea de esta charla es eso, es generar un poco de ruido alrededor de los pacientes para que los pacientes conozcan qué es la enfermedad inflamatoria intestinal, sepan identificar síntomas clásicos o de enfermedad inflamatoria intestinal y puedan después hablar con otros pacientes, con sus familiares, etcétera, al respecto de esta información. En términos muy generales, recordemos el tracto gastrointestinal, ¿verdad? Va usualmente desde la boca hasta el ano, donde tenemos diferentes estructuras, el esófago, estómago, intestino delgado y el colon. Esto a muy grosso modo, ¿verdad? Si agarramos cualquier parte, excepto el esófago, pero cualquier parte del tracto gastrointestinal y lo cortamos así, lo vemos al microscopio, esto es como un tubo, ¿verdad? Que tiene un montón de capas. Y yo siempre le digo a mis pacientes, imagínense que esto es como que ustedes tienen un queque de cumpleaños y cortan un pedazo de ese queque y ven un montón de capas que tiene. Así se compone nuestro intestino también. Tenemos una capa que se llama la mucosa, que es la que está en contacto directo con el contenido intestinal, una capa que se llama la submucosa, donde van vasos sanguíneos. Luego tenemos otras capas que se llaman las musculares propiamente, que son las que hacen que haya contracción y relajación del intestino. Y finalmente una capa externa que se llama la serosa, que es como decir en lo que está envuelto todo el intestino. Esto aquí a su derecha pueden ver son las diferentes capas vistas en un microscopio. Esto es en una biopsia que llamamos nosotros. Las biopsias de las diferentes regiones del intestino o del tracto gastrointestinal no son iguales. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver diferentes biopsias de qué es lo que es el esófago, lo que es el estómago, lo que es intestino delgado y aquí en la esquina inferior derecha lo que es el colon. Y otra de las visiones que también, y esto es para ubicarnos un poco en términos generales que vemos nosotros, entonces hacemos procedimientos endoscópicos. Y eso ya vamos a detallarlo mejor, pero la endoscopía es cuando metemos una cámara a través de los diferentes orificios, puede ser a través de la boca, puede ser a través del ano, y vemos esa capa interna, lo que se llama la mucosa de las diferentes regiones del sistema gastrointestinal. Así, endoscópicamente, o sea, en una imagen de gastroscopía, podemos ver el esófago, podemos ver el estómago, podemos ir a ver más allá al inicio del intestino delgado, lo que se llama el duodeno, y en una colonoscopía, más bien entrando del ano hacia arriba, podemos ver aquí a su derecha, esto es el colon normal, cómo se tiene que ver, y este es el final del intestino delgado a la izquierda, que se llama el ileum terminal. Entonces, ¿qué es una endoscopía? Entonces, cuando decimos endoscopía o colonoscopía, gastroscopía, son términos que creo que todos hemos oído, pero a veces no estamos tan seguros de cómo utilizarlos. Entonces, gastroscopía, colonoscopía, las dos son tipos de endoscopía. Y esto es una unidad, una torre de endoscopía, donde pegamos estos aparatos con las cámaras y nos va a proyectar una imagen. Y estos aparatos, ustedes pueden verlos aquí más de cerca, tienen una punta que tienen luz y tienen una cámara, tienen un orificio que llamamos un canal de trabajo donde podemos meter instrumentos para tomar muestras, hacer inyecciones, etcétera, según lo que ocupemos. Y pues es una herramienta que utilizamos muchísimo en la gastroenterología para hacer diagnósticos precisos y diagnósticos claros de diferentes enfermedades, no solo enfermedad inflamatoria intestinal. Así, entonces, en cuanto a términos, como les decía, la gastroscopía es que entramos por la boca y vamos a poder revisar ahí el esófago, el estómago y el inicio del intestino delgado, que es lo que llamamos el duodeno. Luego tenemos la colonoscopía, que en la colonoscopía vamos a entrar por el ano y vamos a revisar todo lo que es el colon. Y si ustedes ven aquí el colon, siempre le digo yo a mis pacientes, tiene una forma como de un marco de fútbol que hace un signo de pregunta aquí al final, ¿verdad? Y podemos revisar el final del intestino delgado, que se llama el ileum.
Luego tenemos la enteroscopía, que eso es un instrumento que es mucho más largo que un gastroscopio o que un colonoscopio para poder estudiar el intestino delgado. Entonces es otro tipo de endoscopía cuando oigan este término, y cuando decimos entero, entero significa intestino, entonces para revisar el intestino delgado. Y después tenemos otro que se llama cápsula endoscópica, que la cápsula endoscópica literalmente es como ver una pastilla que tiene cámaras, una píldora con cámaras que el paciente se traga y toma fotos de todo el tránsito, sobre todo el intestino delgado, que a ciertas lesiones que ocupamos ver así o para detectar sangrados. Entonces, esos son términos muy generales de lo que referimos como endoscopía en la rama de la gastroenterología. Y hablemos ahora rápidamente del sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico está compuesto por dos componentes principales. Y entonces tenemos uno que se llama la inmunidad innata, que aquí es como cuando nacemos, cuáles son las barreras o las defensas que tenemos, ¿verdad? Entonces son células que tienen ya programadas desde que nacen o desde que se forman, identificar ciertos agentes externos y atacarlos, ¿verdad? Aquí incluimos barreras, ¿verdad? Como la piel, la barrera del tracto gastrointestinal, o las mucosas en general. Y después tenemos la inmunidad adaptativa. ¿Eso qué significa? Que a nosotros nos ataca, por ejemplo, un virus y entonces nuestro sistema inmunológico es tan específico que permite montar una respuesta para atacar ese virus específico. Y otra de las cosas bonitas de la inmunidad adaptativa es que genera memoria. ¿Eso qué significa? Que el virus vino y nos atacó por primera vez, el cuerpo no lo conocía, desarrolló anticuerpos contra ese virus propiamente, y cuando el virus en una segunda, tercera, cuarta ocasión quiera volver a entrar a atacarnos, ya sus anticuerpos van a estar funcionando, o el cuerpo ya sabe cómo atacar directamente ese virus y le va a poder producir anticuerpos más rápidamente. Lo que pasa, y el sistema inmunológico al final está compuesto por un montón de células y diferentes sustancias que son como por decir policías que tenemos en nuestra sangre y en nuestro cuerpo que nos están vigilando y nos ayudan, como decíamos, a atacar contra bacterias. Hay ciertas células cancerosas que se pueden formar que el cuerpo mismo, el sistema inmunológico se encarga de eliminar todos los días, pero cuando se pierde un poco esta función, digamos, normal del sistema inmunológico, y el sistema inmune puede empezar a reconocer partes de nuestro mismo cuerpo como extraños. Y al identificarlos como algo extraño, puede empezar a formar ataques contra el cuerpo. Y eso es cuando ataca lo propio el sistema inmunológico, lo que llamamos que se pueden formar las enfermedades inmunomediadas. Entonces, que hay una gama muy, muy amplia. Muchos habrán oído lo que es la artritis reumatoide, la psoriasis, el lupus, la artritis psoriásica. Todas estas son enfermedades inmunomediadas en los que eso ha pasado. El sistema inmunológico pierde la capacidad de decir, las articulaciones de este paciente son propias del paciente, y dicen, no, esto es algo extraño que tengo que atacar, o puede hacer lo mismo en la piel, en otros sistemas, y el tracto gastrointestinal no es la excepción, y es allí donde entonces tenemos una enfermedad inmunomediada que ataca el intestino, puede ser el colon, puede ser el intestino delgado, todo el tracto gastrointestinal. Y esto es lo que llamamos enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal, ¿qué la causa? Eso tal vez puede ser una de las preguntas que tenemos, y realmente no hay una respuesta todavía absoluta o clara, pero sabemos cada vez un poco más que está influido por diferentes características. Puede existir algún grado de predisposición genética, tiene que haber también ciertas interacciones del ambiente que vayan a desencadenar que haya una alteración en el sistema inmunológico, o una respuesta anormal del sistema inmunológico. Eso significa que yo puedo tener una predisposición genética que, si no tengo una exposición a alteraciones del ambiente, puede que nunca desarrolle enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Aquí puede influir, por ejemplo, cuántos antibióticos hemos estado expuestos a lo largo de la vida, que si estuvimos expuestos a antibióticos en la infancia, pacientes que si nacieron por cesárea o nacieron por parto vaginal, que si hubo lactancia materna o no hubo lactancia materna, que si el paciente estaba quista o no estaba quista. Y no significa que si yo nací por cesárea me va a dar enfermedad inflamatoria intestinal, ese no es el mensaje, pero parece que hay ciertos componentes que sumados pueden predisponer a que los pacientes tengan más posibilidad de desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal. Y lo otro es que puede haber alguna alteración también de las barreras y propiamente de la barrera intestinal. Como les decía yo antes, parte de la inmunidad innata es que la barrera hace que se evite que nos expongamos
innecesariamente a ciertas bacterias o ciertos agentes. Por ejemplo, me comí un pedazo de comida que estaba contaminada, puede que no me cause diarrea, no me cause nada, porque esa bacteria simplemente no logró entrar o atacar a mi intestino y logró, y mi barrera intestinal me evitó que estar en contacto con esa bacteria. Entonces, esas cosas es lo que una alteración de la barrera intestinal puede hacer que nos expongamos a ciertos gérmenes que desaten respuestas inmunológicas que se pueden perpetuar en el tiempo. Y esto es una inflamación crónica, ¿verdad? Que se ataca el sistema inmunológico a sí mismo de forma crónica y pues puede llevar a las complicaciones que vamos a ver más adelante. Los tipos de enfermedad inflamatoria intestinal que tenemos, las más comunes es la colitis ulcerativa o CUSI, pueden oír algunos con siglas, y la otra es la enfermedad de Crohn. Tenemos un punto intermedio que es la que llamamos colitis no clasificable. Cuando decimos colitis es inflamación del colon, y cuando decimos no clasificable es porque no tenemos suficientes argumentos o elementos para decir, esto es una colitis ulcerativa, o, no, esto es una enfermedad de Crohn. Entonces tenemos un punto medio. Es la minoría de los pacientes, eso sí, y algunos pacientes puede que sean inicialmente, es que a mí me dijeron que yo era un CUSI o una colitis ulcerativa y después me dijeron que era un Crohn. Y eso podemos pasar, que los pacientes se les cambie el diagnóstico de un lado hacia el otro lado. Lo importante es que para todo esto, pues tenemos opciones de tratamiento y opciones de abordaje, que es lo importante y un poco lo que vamos a seguir discutiendo. Con respecto a la epidemiología, se cree que los países desarrollados, ¿verdad? En Europa o en Norteamérica son los países que tienen mayor cantidad tanto de enfermedad de Crohn como de colitis ulcerativa. Se ve también en Australia y en Nueva Zelanda. No obstante, pues creo que cada vez vemos nosotros, pero mayores tasas y mayor cantidad de pacientes nuevos con enfermedad inflamatoria conforme va pasando el tiempo. Y creo que esto va a irse haciendo cada vez más y más y más común conforme vayan mejorando nuestro sistema de salud, nuestra calidad de vida y un poco de mejoría de la calidad de vida mientras más nos parezcamos a las sociedades occidentales en cuanto a la alimentación y a la parte ambiental, pues parece que es lo que tiene también una repercusión importante. Entonces, como les decía antes, la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad mediada inmunológicamente, donde el cuerpo se ataca a sí mismo en el intestino y tenemos una causa que no es 100% clara, ya vimos los factores que pueden influir, y algo importante también es que no tiene una cura todavía. Tenemos tratamientos para controlarlas, pero no tenemos tratamientos para curar, ¿verdad? Entonces eso creo que, ¿verdad? Como cuando uno dice, tengo una infección en la orina por esta bacteria, tómese este antibiótico. Eso no lo tenemos todavía en la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces hablemos rápidamente de la colitis ulcerativa. Cuando hablamos de colitis ulcerativa vamos a estarnos refiriendo a inflamación del colon. Usualmente esto va a afectar desde el recto hacia arriba, ¿verdad? Recuerden que les decía que el colon tiene esa forma como un marco de fútbol y un signo de pregunta al final, y es una inflamación que es continua. Esta es una imagen para que recuerden cómo se ve un colon normal. Usualmente el colon normal lo vemos con estas arruguitas aquí que le llamamos las austras. Se ve con ese brillo y se ven estas ramitas que esos son vasitos capilares que vemos a lo largo del colon. Y esto es un colon normal, es un colon muy bonito como se ve aquí. Y cuando tenemos colitis ulcerativa vemos esto, que hay un montón de erosiones o raspaduras, pueden haber puntos de sangrado. Vean estas que son úlceras, esto es una úlcera que vemos aquí y se ven como estos puntitos o estas bolitas que se hacen en la mucosa, ¿verdad? Que es producto de que la mucosa se está inflamando y reparando, inflamando y reparando. Entonces se empieza a cicatrizar como de esta forma. Y estos son actividades o una enfermedad, una colitis ulcerativa activa, ¿verdad? Y esto es mucho cuando le hacemos a un paciente una colonoscopía y vemos esto, decimos, este paciente parece que tiene una colitis ulcerativa. En cuanto a la extensión, podemos clasificarla en 3 grupos, la colitis ulcerativa. Puede que más o menos un 30 o un 60% de los pacientes pueden tener solo compromiso del recto y un poquito más para arriba. A esos pacientes los llamamos los que tienen proctitis. Luego la colitis izquierda, les decía, esto es un modelo de un colon. Cuando afecta solo el lado izquierdo es que le llamamos colitis izquierda. Recuerden que la inflamación es continua. Y cuando afecta más allá de esto, es extensa, le llamamos pancolitis o colitis extensa. Y esto puede ser hasta 30% de los pacientes con colitis ulcerativa pueden presentarse o desarrollar en algún momento pancolitis.
La colitis ulcerativa, ¿cuáles son las edades más comunes para tener estas enfermedades? Pueden andar entre los 30 a 40 años y un segundo pico entre los 50 y los 70 años. Algunos de los pacientes, ¿verdad? Tienen antecedentes familiares, que como les decía, puede haber una predisposición genética, pero muchos pacientes que tenemos no tienen familiares con colitis ulcerativa o con enfermedad de Crohn. Entonces, pues es algo que puede influir, pero tener familiares sin duda es un factor de riesgo, ¿verdad? Es algo de lo que tenemos que ver. Se ha visto en ciertas poblaciones específicas, como ciertas poblaciones judías pueden tener también riesgos aumentados de colitis ulcerativa. ¿Qué es lo más común que va a decir un paciente que tiene colitis ulcerativa? Tengo diarrea con sangre. Diarrea con sangre persistente, ¿verdad? Entonces, cualquier paciente que tenga diarrea crónica, que usualmente vamos a llamar pacientes que tengan más de 4 semanas de diarrea, y si esta diarrea es con sangre, con más razón, son pacientes que tenemos que siempre decir, o hay que descartar que no tenga enfermedad inflamatoria intestinal, potencialmente colitis ulcerativa. Otra de las cosas que pueden tener los pacientes es urgencias, esa necesidad de salir corriendo para el baño, no me dio tiempo. Otro síntoma importante es el tenesmo rectal. Esto es el que el paciente dice, voy al baño, tuve un movimiento intestinal, pero siento que tengo ganas de seguir yendo al baño y no me sale nada más. Esa sensación, eso es porque el recto se inflama y las paredes del recto se tocan una a otra y eso manda al cerebro una señal de tengo que ir al baño o estar yendo al baño. Hay pacientes que aparte de urgencia, o sea, de correr al baño, no les da tiempo de llegar y pueden desarrollar incontinencia. El dolor abdominal es una causa, es un síntoma bastante frecuente que vemos. Y por la inflamación, los pacientes pueden tener fatiga, pueden tener dolores musculares, pueden tener dolores articulares también. Muchos de los pacientes, la gran mayoría, va a tener una presentación que nosotros le llamamos moderada a severa, que es decir, que ocupamos hacer intervenciones de tratamiento a veces un poco fuertes, y esto vamos a hablar un poco más. Un 20% de los pacientes van a tener un cuadro de evolución leve, que con tratamiento relativamente sencillo logramos un control, y más o menos un 9% de los pacientes tienen una enfermedad que le llamamos fulminante, y eso es pacientes que ocupan como su enfermedad debuta, es una enfermedad severa que tiene que hospitalizarse, que ocupa esteroides y otras cosas de un manejo más agresivo. ¿Ok? Y en la evolución, es más o menos el 50% de los pacientes tiene una enfermedad, digámoslo así, que se controla relativamente sencillo. Un 30% puede mantener algún grado de actividad persistente, pero no tan severa. Y un 20% si tenemos enfermedades de más difícil manejo en los que tenemos que usar diferentes tratamientos. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tienen los pacientes con colitis ulcerativa? Y cuando hablamos de factores de riesgo desde el punto de vista pronóstico, o sea que nosotros siempre como gastroenterólogos vemos un paciente con colitis ulcerativa y decimos, este es un paciente que tiene algunas fichas de la rifa a favor para pensar en una enfermedad más agresiva. Son aquellos pacientes que usualmente hacen su debut siendo pacientes más jóvenes, pacientes de sexo masculino, que tengan enfermedades extensas, pacientes que tengan actividad severa persistente, ¿verdad? Eso que es que pese a diferentes tratamientos no logran controlarse, o pacientes que han usado muchos esteroides en el ciclo de su enfermedad, o que asocian una condición especial que se llama colangitis esclerosante primaria, que eso es una inflamación también inmunológica en el hígado, que los puede llevar a tener cirrosis. Algunos pacientes pueden ocupar manejos más avanzados como trasplante hepático, por ejemplo. Con respecto a la enfermedad de Crohn, que es la otra enfermedad que son como por decir hermanas, ¿verdad? La enfermedad de Crohn afecta todo el grosor del intestino. Usualmente en la colitis ulcerativa se creía antes que afecta más las capas más superficiales. eh, Ahora vemos que se puede afectar un poco más capas profundas, pero en la enfermedad de Crohn sí está bien documentado que afecta capas, todo el grosor del intestino, de lo que vimos antes de las diferentes capas de la pieza de queque, ¿verdad? Se van a afectar aquí. Y es importante que se va a afectar en parches, ¿verdad? O sea, que puedo tener lugares inflamados, lugares no inflamados. Recuerden que en la colitis ulcerativa es una inflamación continua. Y el Crohn no afecta solo el colon, puede afectar cualquier sitio, desde la boca hasta el ano. Entonces, esas son las diferencias que hacemos. La otra cosa importante es que el Crohn puede asociarse a enfermedad perianal. Eso es alrededor del ano, pueden haber trayectos y que secretan a veces pus, a veces sangre, que le llamamos fístulas. Algunos de estos pacientes van a ocupar cirugías para drenar esto. Entonces, esos son una presentación diferente a la colitis ulcerativa. Pueden ver aquí en estas imágenes, y no sé si recuerdan las de colitis ulcerativa, que era tal vez una inflamación
como más roja, un poco más continua. Aquí podemos ver, estas son lesiones úlceras profundas, nosotros le llamamos serpiginosas porque son así como unos, como decir, unos cañones profundos, llenas de ese material que llamamos fibrina, ¿verdad? Entonces, estas son imágenes que nos hacen pensar en enfermedad de Crohn. Como les decía antes, la enfermedad de Crohn puede afectar diferentes sitios. El lugar más común que afecta es la parte, el final del intestino delgado, que es lo que se llama el ileum, y el inicio del colon. Luego puede afectar solamente el colon, afectar el colon y el final del intestino delgado, o afectar cualquier otro sitio, ¿verdad? Incluyendo el esófago, el estómago. Eso es mucho más raro, pero eso puede pasar. Y como les decía, puede tener fístulas asociadas. La enfermedad de Crohn puede tener diferentes comportamientos, que eso también es importante. ¿Y a qué me refiero yo con eso? Ustedes ven esto aquí, está la unión del final del intestino delgado con el colon, que es lo que llamamos el ileum terminal, y puede haber un engrosamiento o inflamación ahí, y eso es lo que llamamos enfermedad de comportamiento inflamatorio. Puede generar estrecheces, o sea que esto en vez de solamente estar inflamado, empiece a cerrarse el paso, entonces el contenido intestinal no puede pasar y eso hace estenosis y a eso le llamamos enfermedades estenosantes. Entonces, esa es otra presentación. Y la otra que llamamos penetrantes es que hayan comunicaciones entre pedazos de intestino con otros. O sea, que en vez de seguir pero imagínense que el intestino es como una manguera del jardín. Entonces, que se hagan comunicaciones que se le haga un orificio a un lado de ese tubo y se comunique con otra sección, ¿verdad? Y esa comunicación es una comunicación anormal y eso le llamamos nosotros una enfermedad penetrante donde se hacen fístulas no solo a nivel perianal, pero pueden haber fístulas dentro del intestino delgado o dentro que van del intestino delgado al colon. Pueden haber trayectos que vayan del intestino a la vejiga, a la vagina, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos son los trayectos fistulizantes que podemos tener. ¿Qué es la presentación usual desde el punto de vista clínico que vemos de la enfermedad de Crohn? Es un diagnóstico más difícil de hacer porque los síntomas no son usualmente tan floridos. Como decíamos antes, la colitis ulcerativa puede tener diarrea y sangrado, que es como bastante evidente, ¿verdad? Yo creo que cualquiera dice, tengo sangre en las heces, se puede asustar. Pero estos pacientes pueden tener más dolor abdominal, puede que tengan diarrea, puede que tengan sangrado, pero no son los síntomas usuales en todos los pacientes. Puede que tengan fístulas, ¿verdad? Esas son las cosas que tienen que hacernos pensar. Y lo otro importante, o sea, los pacientes con enfermedad de Crohn sí van a tener más dolor abdominal, que eso también es uno de los síntomas más importantes. Pueden haber dos picos, como decíamos antes, que pueden ir desde los 15 a 30 años y un segundo pico entre los 60 y los 70 años. Los pacientes pueden asociar pérdida de peso, pueden tener fatiga, pueden tener cuadros de obstrucción intestinal cuando hacen este comportamiento estenosante que yo les decía, ¿verdad? Y algunos pacientes pueden hacer perforaciones, ¿verdad? Que se hagan unas pequeñas fisuras en la parte inflamada y esa fisura termine abriéndose. Algunos pacientes, digamos, el diagnóstico se les hace diciendo, es que me operaron porque pensaron que tenía una apendicitis y resultó que era más bien una enfermedad de Crohn cuando les hicieron una cirugía, por ejemplo. ¿Y qué es lo importante que tenemos que también pensar en toda esta cuestión de la enfermedad inflamatoria intestinal? Es que la enfermedad puede tener brotes, ¿verdad? O sea, y eso, tanto la colitis ulcerativa como la enfermedad de Crohn se comporta como en el apagador, digo yo, ¿verdad? Está encendido, apagado en algunos pacientes, no en todos. Pero cada vez que hacemos un brote de actividad, podemos ir acumulando daño, que puede que hagamos perforaciones, que hagamos fístulas, que hagamos estrecheces, que ocupemos una cirugía, y ahí vamos acumulando, perdón, complicaciones. Entonces, por eso es importante hacer un diagnóstico temprano y hacer un tratamiento temprano para evitar que hayan todas estas complicaciones que vemos que se pueden asociar con este tipo de enfermedad. Dentro de los factores de pobre pronóstico de la enfermedad inflamatoria, y cuando hablamos de pobre pronóstico, perdón, de la enfermedad de Crohn, es que nos hace también pensar, no, este paciente que darle un tratamiento rápido, que darle un tratamiento agresivo también es pacientes con fístulas, pacientes que han ocupado cirugías, pacientes que debutan jóvenes con su enfermedad, que han tenido pérdida de peso, pacientes fumadores, pacientes perdón, que tienen uso crónico de esteroides o que han hecho estenosis. Todo este tipo de pacientes son pacientes que van a ocupar tratamiento de forma agresiva, tratamiento que no tenemos que esperarnos mucho tiempo, porque si no,
es como tener un incendio activo, ¿verdad? Si lo dejamos correr y correr, correr, ¿verdad? El bosque se va quemando más y más y más y tenemos que tratar de frenarlo para evitar complicaciones. Y eso va un poco en la línea de cuáles son los objetivos de tratamiento que ahorita más adelante vamos a hablar. Hice esta tabla aquí para que vean un poco comparativamente. Les decía que el dolor abdominal es más frecuente en la enfermedad de Crohn, la diarrea con sangre es más frecuente en la colitis ulcerativa, presencia de masas abdominales inflamatorias, obstrucción intestinal y fístulas sigue siendo más frecuente en enfermedad de Crohn. Ah, los pacientes que fuman van a tener peor pronóstico si tienen enfermedad de Crohn. Y después viene un concepto que se llaman manifestaciones extraintestinales. ¿Y eso qué es? Que el cuerpo no solo nos ataca, el sistema inmune nos ataca en el intestino, sino que empieza a atacar otros sitios también, fuera de los intestinos, y es lo que llamamos manifestaciones extraintestinales. Y aquí tenemos un montón de sitios, pero de los comunes que podemos ver, pueden afectarse los ojos, que llamamos uveitis, hay otros retinitis, luego tenemos las espondiloartropatías, que es que se pueden afectar lo que es la espalda, se pueden afectar también las articulaciones propiamente, pueden haber compromisos a nivel de la piel, que hayan ciertas manifestaciones como psoriasis, pueden haber una cosa que se llama pioderma gangrenoso, que son úlceras muy dolorosas en la piel, puede haber otra cosa que se llama eritema nodoso, que son nódulos que se hacen usualmente en la parte frontal de las piernas. Luego la colangitis esclerosante, que les decía que eso es una inflamación y destrucción de los conductos biliares en el hígado, presencia de úlceras o erosiones orales. Y esta es una imagen complicada, pero vean el montón de sitios que puede afectar la enfermedad inflamatoria intestinal. Y la idea no es como que lo analicemos con detalle, pero que ustedes sepan que así como el sistema inmunológico nos ataca en el intestino, puede atacar otros sitios. Es importante que muchos de estos sitios se van a inflamar como por decir en espejo a un reflejo a la inflamación del intestino, que muchos de estos pacientes les controlamos el intestino y el resto del cuerpo como que se estabiliza, ¿verdad? Habrán pacientes que tengan enfermedades fuera del intestino que aunque el intestino esté, digamos, apagado, el incendio en el intestino esté apagado, puede persistir inflamación en otros sitios. Y por eso es importante que el manejo de esto es multidisciplinario. O sea, hay pacientes que nosotros tenemos que hablar con el dermatólogo, con el reumatólogo, con los especialistas hepatólogos, gastroenterólogos de hígado, tenemos que también hablar con los cirujanos, etcétera, según lo que ocupemos. Les pongo este ejemplo. Este es el ejemplo de una paciente que yo tenía, bueno, que tengo, perdón, y la paciente me decía, es que vieras que he tenido unas lesiones en la axila que son como se me hacen abscesos o que se me revientan, me sale pus, se me quitan y con una enfermedad en el intestino relativamente estable, pero con esto, y esto le hicimos un diagnóstico de una cosa que se llama hidradenitis supurativa, que eso es una inflamación inmunológica de las glándulas sudoríparas y hubo que solicitarle tratamientos agresivos, no solo pensando en la enfermedad inflamatoria, sino pensando también en manejo de la piel. Entonces, un mensaje importante para los pacientes con enfermedad inflamatoria, no minimicen los síntomas que tengan fuera del intestino, ¿verdad? Siempre es importante comunicárselo a sus médicos y tener una buena relación médico-paciente, porque eso también nos ayuda a valorar a nuestros pacientes como un todo, ¿verdad? No solo enfocados en el intestino y ya, ¿ok? El diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal es un diagnóstico que no es fácil, es un diagnóstico difícil, porque tenemos que ver características de qué son los síntomas de los pacientes, qué nos dicen los laboratorios, tenemos que hacerles estudios de imágenes, llámese ultrasonido, tomografías, resonancias, tenemos que hacerles procedimientos de endoscopía, como les decía antes, puede que ocupen colonoscopías, que ocupen gastroscopías, que ocupen enteroscopías, cápsulas endoscópicas, ¿y qué nos dicen las biopsias, verdad? Que son esas muestras que tomamos para ver al microscopio con los patólogos para ver hacia qué nos orienta. Y mucho de todos esos estudios que hacemos en los pacientes nos ayudan a descartar otros, lo que llamamos nosotros diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Que es, esto parece ser enfermedad inflamatoria intestinal, pero no es porque tenemos esto, esto y esto. Y ahí podemos incluir ciertas infecciones, pueden parecerse a la enfermedad inflamatoria intestinal sin serlo, ciertas, como la tuberculosis, por ejemplo, es una enfermedad infecciosa que puede hacer semejante a enfermedad inflamatoria intestinal. Pacientes que usan, por ejemplo, crónicamente antiinflamatorios porque tienen dolores, eso puede a veces parecerse a enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, eso nos ayuda a hacer diferencia y por eso es un análisis y es un diagnóstico complejo. Uno quisiera que todos sean diagnósticos de libro, pero no siempre.
Lo que sí es importante, y creo que esta es una de las diapositivas más importantes para ustedes como pacientes, independientemente de tengan o no tengan enfermedad inflamatoria, piensen en banderas rojas, ¿verdad? Es como decir, ¿qué cosa me va a levantar una bandera y me va a decir, no, esto no está normal, tengo que buscar atención médica? Pacientes que tengan historias de fístulas, abscesos en el recto, perianales, fisuras que no les sanen, que no sean hemorroides, ¿verdad? Porque, y no minimicen, ¿verdad? Porque, no, esas son las hemorroides, esas son las hemorroides, esas son las hemorroides. Y puede que sean las hemorroides, pero muchas veces puede que no lo sean, ¿verdad? Entonces también a veces hay que buscar atención médica en eso. Aquellos pacientes que tengan familiares de primer grado, sobre todo con enfermedad inflamatoria intestinal y algún otro síntoma gastrointestinal asociado, pacientes con pérdida de peso involuntaria al menos del 5% en los últimos 3 meses, dolor abdominal crónico que tenga una causa no clara de más de 3 meses. Y no significa que todo dolor abdominal va a ser enfermedad inflamatoria intestinal, pero como les digo yo, es una bandera roja que nos dice, alto, revise a este paciente más profundamente, ocupa más exámenes que solamente preguntarle si le duele o no le duele el abdomen. Aquellos pacientes que tienen que estarse levantando, tener deposiciones en el transcurso de la noche, pacientes que han tenido fiebre, esos pacientes que hacen que comen y que 45 minutos después se sienten como con un dolor intenso, sobre todo después de que comen fibra. Esto es pensando en que puedan tener potenciales obstrucciones, o esos pacientes con urgencia rectal o diarrea con sangre, ¿verdad? Que era también la otra parte que les decía. O sea, siguen siendo banderas rojas por las cuales tenemos que consultar mejor. Dentro de los exámenes que hacemos laboratorios. Aquí vamos a ver cómo está la hemoglobina de los pacientes. Podemos medir los niveles de hierro, de vitaminas, vitamina B12, vitamina D, ácido fólico, porque algunos de estos pacientes pueden tener trastornos de la absorción. Y vamos a hacer exámenes de heces para descartar causas infecciosas. Por ejemplo, la infección por Clostridium sigue siendo un diagnóstico diferencial importante. Que el Clostridium es una bacteria que puede causar diarreas inflamatorias porque colonizan y, digámoslo así, están en el intestino grueso. Tenemos que descartar también el tipo de inflamación y tomar biopsias. Para eso hacemos endoscopía, eso podemos ver ciertos virus que también podemos descartar. Y lo otro, hacemos estudios de imágenes. Un examen muy especial en ese es que se llama la calprotectina fecal, y en ese quería tomarme unos minutos para explicar. La calprotectina fecal es una muestra de heces que se toma y lo que mide es inflamación intestinal. Y es un examen que nos ayuda muchísimo tanto para la sospecha en diagnóstica como para un paciente en el seguimiento que ya sabemos que tiene enfermedad inflamatoria. Resulta, y yo le digo, sí, así se lo explico yo a mis pacientes, es donde hay inflamación en el intestino van a llegar estas células que decíamos los policías del sistema inmunológico. Y es como que lleguen a donde tienen que atacar y ellas empiezan como a disparar. Los casquillos de esas balas que salen, esos casquillos se mezclan con las heces y eso es lo que medimos en la calprotectina fecal. ¿Eso qué significa? Que si una muestra nos sale un valor muy alto, es decir, como que tenga muchos casquillos, me dice a mí, hay algún sitio en el intestino que se está inflamando. Y después en el seguimiento nos puede, o sea, y esto nos puede decir, hay que hacerle mejor una endoscopía o hay que pensar en cambiar el tratamiento o lo que sea. Y en el seguimiento, ¿qué es lo que me dice a mí? Yo ya tengo un parámetro, un valor inicial y después me hace pensar a mí en 3 a 6 meses que le repito otro examen a mi paciente, decir, ok, el examen de ese me dice que hay menos casquillos ya, o sea, hay menos inflamación o que ya no hay inflamación o que la cosa está igual o está peor, ¿verdad? Entonces, por eso es importante y por eso me tomo el tiempo también para decir el tipo de exámenes. Yo sé que hacer un examen de esos tal vez no sea la experiencia más cómoda, pero nos aporta muchísima información para poder definir en nuestros pacientes y tomar decisiones. Otra de las cosas que hacemos es ultrasonido intestinal. Esta es una imagen del sigmoides. Espero que ustedes la vean tan claro como yo. Aquí alrededor se ve como esta dona. Eso es un colon sigmoides en un paciente con colitis ulcerativa. Que esta es una técnica más nueva que en Latinoamérica no está tan disponible, pero yo creo que poco a poco va a estar más disponible y también nos ayuda a ver como por decir, en el ya y para ver el seguimiento de estos pacientes. Luego tenemos la enteroresonancia que nos permite ver áreas de engrosamiento, áreas de estrechez. Es muy similar al ultrasonido intestinal, pero a veces son complementarias, ¿verdad? Entonces, por eso también es importante dentro de la gama de estudios. Y la endoscopía de la que hablamos al inicio, que nos ayuda a ver la presencia de actividad, tomar muestras y descartar también otras causas. Bien,
Entonces, tenemos un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal y hacemos un abordaje, y aquí puse esto en inglés porque así es como se definió, pues se llama estrategia Treat to Target. ¿Qué significa Treat to Target? Es tratamiento por objetivos, que es como jugamos tiro al blanco. Entonces, nosotros tratamos que como médicos estar alineados con los pacientes en tratar los mismos objetivos. Y muchas veces con los pacientes lo más importante que ellos van a decir es que yo no quiero tener dolor abdominal, yo no quiero tener diarrea, yo no quiero que las fístulas me molesten, etcétera. Y quiero trabajar normalmente, no me quiero incapacitar, y eso lo entendemos muy bien. Pero no solamente tienen que ser los síntomas, y eso creo que es un mensaje muy importante. O sea, ustedes como pacientes con enfermedad inflamatoria no pueden aceptar solamente mejoría y desaparición de los síntomas, que sigue siendo un objetivo importante, pero tenemos que siempre comunicarnos con los médicos y decir, ok, pero ¿cómo está mi hemoglobina? ¿Cómo están mis marcadores de inflamación? ¿Cómo está mi examen de la inflamación de las heces, la calprotectina fecal? Porque lo que queremos es, ¿cómo está mi colonoscopía? Porque lo que queremos es tratar de evitar complicaciones a largo plazo. Y esto puede va desde la mano de no poder trabajar, de necesitar una, dos, tres cirugías, necesitar una, dos, tres hospitalizaciones. Y muchas veces en los pacientes no lo logramos eso. Y ahí es donde los retos todavía que tenemos en la medicina de seguir avanzando para evitar esto aún con más agresividad. Y esto lo puse como en una jerarquía, pero no tanto en pensar porque los síntomas son más importantes, sino que cuando tratamos a los pacientes de cuáles son los objetivos que tenemos que plantearnos a corto plazo, que los pacientes mejoren de sus síntomas y finalmente que se le desaparezcan los síntomas, o sea, que no tengan dolor abdominal, que no tengan diarrea, que no tengan sangrado, que no tengan pérdida de peso. Luego que los laboratorios se vayan normalizando, los laboratorios se van a normalizar un poco más tarde, digámoslo así, en el tiempo que los síntomas, siempre esperamos que sea más rápido el control de los síntomas. Luego que las endoscopías, llámese gastroscopía, colonoscopía, que le hagamos a los pacientes, se curen la inflamación que estuvimos viendo. Y finalmente, a largo plazo, lo que nos planteamos, perdón, es prevenir que se nos afecte la calidad de vida y que no hayan discapacidades en los pacientes que les limite su funcionalidad. Habrán pacientes que ocuparán cirugías, hay pacientes que van a ocupar tener ostomías, ¿verdad? Que son usualmente bolsitas pegadas en la pared abdominal para captar el contenido intestinal. Y esas no son fallas del tratamiento, son opciones de tratamiento, pero mucho de lo que tratamos nosotros es evitar llegar a estos estados con una intervención agresiva y una intervención temprana. Como les decía, no en todos los pacientes lo logramos porque hay pacientes que tienen enfermedades muy agresivas, pero la idea es tratar de alinearnos todos por lo menos en una misma dirección. Y hablando de tratamiento, ¿qué es lo importante que quiero yo traer hoy acá? Entonces, siempre que estamos hablando del tratamiento, y el tratamiento, como les decía antes, es un sistema inmunológico que nos está atacando a nosotros, entonces tenemos que hacer un tratamiento inmunosupresor, o sea, tenemos que regular esa respuesta excesiva que estamos viendo del sistema inmunológico. Entonces, nosotros tratamos de sopesar en una balanza, que es que el tratamiento que sea efectivo, que nos mejore la calidad de vida y que nos ayude a prevenir estas complicaciones que hemos hablado tanto. Y por supuesto, ningún tratamiento es inocuo, absolutamente todos los tratamientos tienen efectos adversos, pero ponemos eso en una balanza y según cada paciente y su condición decimos, ok, aquí lo que obtenemos del medicamento es mejor que cualquier potencial efecto adverso, sí o no. Y si esto nos inclina la balanza hacia un sí, probablemente sea una opción aceptable para utilizar en nuestros pacientes. Con respecto a los efectos adversos, ¿cómo tratamos de minimizarlos lo máximo posible? Es escogiendo adecuadamente los pacientes y la otra parte importante es el monitoreo. Entonces tenemos que estar viendo frecuentemente a nuestros pacientes, preguntándoles cómo están, y ahí es donde ocupamos la ayuda de los pacientes que se hagan exámenes, que se hagan las endoscopías, que hagan los exámenes de heces, para nosotros también tener un panorama más claro de cómo está cuál es el partido que estamos jugando con estos pacientes. Entonces, dentro de los tratamientos, hablemos rápidamente, tenemos los esteroides son potentes inmunosupresores. Hay esteroides intravenosos, hay esteroides que se aplican que se toman, ¿verdad? Orales. Lo que pasa es que los esteroides nunca, nunca, nunca los vamos a recomendar como uso crónico. No es seguro, se asocia con un montón de efectos adversos, osteoporosis, obesidad, hipertensión, diabetes, insuficiencia suprarrenal, o sea, hay un montón de cosas. Si tenemos un paciente que, no es que usé un tratamiento de esteroides ahora y volvió a usar otro tratamiento de esteroides otra vez, probablemente son pacientes
en los que tenemos que decir, no, la terapia que estamos usando ahorita no es suficiente y tenemos que pensar en subir o ser más agresivos con las terapias que tengamos. Siempre que estamos dando un ciclo de esteroides, tratamos de bajar a los pacientes hasta suspender los esteroides y ver la evolución de los pacientes. Sirven mucho como apagafuegos. O sea, un paciente que hace una crisis aguda, usualmente, según los síntomas, tenemos que darle ciclos con esteroides, pero la idea es hacer un ciclo para salvar, digámoslo así, o apagar el incendio rápidamente, pero después ocupamos medicamentos de mantenimiento para que el fuego no se reactive, ¿verdad? No recaiga un paciente. Y no tenemos que usar esteroides, ¿ok? Otra de las opciones son los aminosalicilatos o 5-ASA, y hay diferentes marcas que pueden conocer. Una de las marcas más comunes es la Pentasa. Habrán otras marcas como Salofalc, por ejemplo, que en Costa Rica no hay, pero hay en otros países en América Latina. La pentasa es mesalacina. La mesalacina puede tener presentaciones en sobres, puede tener presentaciones en tabletas. Y está la sulfasalacina, que es una prima de la pentasa. La sulfasalacina es un poco menos tolerada, más disconfort gastrointestinal, puede asociarse a un poco más de efectos adversos, por eso preferimos usar mesalacina en nuestros pacientes. Y la ventaja de la mesalacina es que la mesalacina usualmente se va a liberar mucho en el intestino, sobre todo y lo que más nos interesa es para el colon. La pentasa, ¿verdad? Tiene indicación sobre todo en la colitis ulcerativa. En la enfermedad de Crohn no es tan útil, en algunos casos puntuales podría usarse como una terapia adicionada, pero no que sea la terapia, por decir así, más fuerte que se esté usando en los pacientes con enfermedad de Crohn. Y la ventaja es que la absorción de estas bastante baja, digamos, no así o sea, dicho esto, pero en los pacientes no están exentos de efectos adversos y por eso siempre van a ocupar monitoreo, ¿ok? Tenemos opciones de pentasa en supositorios, que es rectal. Aquí hay un error, realmente esto es pentasa que es rectal, se aplica en supositorios en el recto, sobre todo para esa porción del recto que se inflama y le puede dar muchos síntomas a los pacientes, entonces se aplica terapia en supositorios, que eso es importante. Luego tenemos otras terapias que son los inmunomoduladores, y estas son terapias más antiguas que se han estudiado en el pasado para el uso del manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal, y ahí tenemos la satioprina y tenemos el metrotexate. Entonces, resulta que la satioprina y el metrotexate son medicamentos inmunomoduladores, o sea, que ayudan a frenar un poco esa respuesta inmunomoduladora al sistema a frenar esa respuesta exagerada al sistema inmunológico, perdón. Y pues tampoco están exentos de efectos adversos. Esto puede ir desde fatiga, que se bajen a veces las defensas más de la cuenta, ¿verdad? Que se nos pase la mano, que la satioprina puede asociarse con riesgo de pancreatitis, riesgo de inflamación del hígado. Y yo no digo todos estos efectos adversos para que se asusten, ¿verdad? Pero lo importante es para que sepan que ocupan monitorearse los pacientes. Y siempre que escojamos los medicamentos, nosotros ponemos, como les decía antes, en una balanza el riesgo-beneficio que le estamos ofreciendo a nuestros pacientes. ¿Ok? El metrotexate, por ejemplo, tenemos que darle ácido fólico a los pacientes para que no se baje eso y no les vaya a dar más bien efectos adversos asociados al ácido fólico y obtener solo el beneficio. Y después de esto brincamos a terapias más modernas, y uno diría modernas, pero realmente las terapias biológicas existen desde hace alrededor de 20 años en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal, y tenemos diferentes opciones. La opción más antigua, pero no por ser la más vieja significa que es mala, o sea, es una opción muy buena que se llama el Infliximab, que hay diferentes marcas. En Costa Rica pueden oír la marca que se llama Remicade, hay otra que se llama Renflexis, hay otra que se llama Inflectra, esto se pone en infusión, y aquí puse esta figura para que sepan que estos son diferentes medicamentos que tienen opciones intravenosas. Tenemos este medicamento que no está disponible en Costa Rica todavía, que es un poco más nuevo, que se llama Vedolizumab o Entyvio, que es otro medicamento que se pone en infusión. Tiene una versión ahora inyectable, subcutánea, pero bueno, como no lo tenemos todavía en el mercado costarricense, pues todavía no lo hemos usado tampoco mucho. Tenemos un medicamento que se llama, mucho más nuevo, se llama Ustekinumab o Estelara, con la particularidad que tiene una dosis por la vena y después es un mantenimiento o dosis de mantenimiento inyectado.
Importante con las terapias biológicas o las terapias orales que vimos antes es que el tratamiento de la enfermedad inflamatoria es un tratamiento crónico, ¿verdad? No, ¿verdad? Eso es, tener enfermedad inflamatoria es como decir, tengo hipertensión o tengo diabetes, tengo que tener tratamiento crónico. Pueden que ustedes vean pacientes que digan, no, es que yo no tomo ningún tratamiento y estoy muy bien. Y es cierto, hay algunos pacientes que están sin tratamiento, pero eso creo que son decisiones caso a caso que se tiene que hacer del paciente con el médico, de acuerdo a todos los hallazgos que tengan, e ir de la mano de un monitoreo muy estricto. Y llámese hacerse las colonoscopías cuando tocan, llámese hacerse los exámenes de sangre, exámenes de heces cuando corresponde. Luego tenemos, dentro de las otras terapias biológicas, las inyectables. Y aquí tenemos una de las más famosas conocida, adalimumab, que es una inyección que usualmente se ponen cada 2 semanas o cada semana. La marca tal vez más conocida, la que se llama Humira. Y tenemos ahora otras marcas como la que se llama Girimos o esta Angevita, que son medicamentos biosimilares que están diseñados con alta calidad y alta efectividad para actuar exactamente igual que los medicamentos de referencia. Y pues que esto ha ayudado un poco a mejorar los precios con respecto a esto, porque son medicamentos de alto costo que hacen que el acceso sea un poco limitado y esa es una de las barreras que todavía tenemos en nuestro país para obtener no solo acceso a los medicamentos, sino a las dosis plenas y a las dosis que ocupemos darle a nuestros pacientes para los mejores beneficios. Tenemos otros medicamentos, este que se llama Golimumab o Symphony, que es para colitis ulcerativa. Y tenemos, como les decía antes, Estelara, que Estelara tiene una dosis por la vena y un mantenimiento inyectado. Estelara sirve tanto para colitis ulcerativa como para enfermedad de Crohn. Y tenemos otros medicamentos recientemente aprobados en Estados Unidos que se llama Skyrizi, que este está aprobado para enfermedad de Crohn, que pronto va a estar también disponible en Costa Rica. Y más recientemente tenemos lo que se llaman terapias avanzadas orales, que esto va más allá de las pastillas orales comunes y corrientes, digamos, y tenemos un medicamento que se llama Xeljanz o tofacitinib, que está indicado en colitis ulcerativa, que son medicamentos efectivos, bastante efectivos, son medicamentos de efecto rápido. Tiene todavía estos medicamentos que vemos aquí, todavía no están indicados en cuanto a seguridad para uso en embarazo, uso en lactancia. A veces algunos pacientes también con riesgos del cardiovasculares, tal vez no son los medicamentos que usemos de primera entrada, preferimos usar como los medicamentos biológicos que se han usado más tiempo y parece que tienen perfiles de seguridad un poco mejores. Dicho esto, no significa que estos medicamentos sean inseguros, no lo son. Y como les decía yo, riesgo-beneficio, ahora ponemos eso en la balanza. Va a salir un medicamento en el corto tiempo que se llama Rinvoq, que es un medicamento oral también para colitis ulcerativa y eventualmente va a estar aprobado para enfermedad de Crohn también. Y tenemos otro medicamento que se llama Ceposia, que todavía no está en Costa Rica, pero es otra opción oral que tenemos para la colitis ulcerativa. Finalmente tenemos la cirugía como una opción. Y yo le digo a mis pacientes que ocupan una cirugía por enfermedad inflamatoria intestinal, esto no es una falla de la terapia, esto no es culpa del paciente, no es culpa de los medicamentos, no es culpa del médico, es simplemente una enfermedad muy agresiva para la cual los medicamentos que tenemos disponibles pues se quedan cortos. Y al quedarse cortos, lo que pasa es que hacemos que los pacientes ocupen resecciones, ¿verdad? A veces pacientes con colitis ulcerativa hay que sacar todo el colon, pacientes con enfermedad de Crohn hay que sacar solo ciertos segmentos, no todos los segmentos. Este, y algunos pacientes ocupan, como les decía antes, ostomías, que sé que vamos a tener una charla al respecto. Entonces, no piensen esto en como un fallo, no piensen esto, ¿verdad? En una decepción, es parte de lo que es el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Otras perspectivas que tomamos es que tenemos que pensar, como les decía siempre, en los eventos adversos y por eso tenemos que estar vigilando y monitorizando a nuestros pacientes. Tengo un montón de pacientes que dicen es que yo no quiero tener ninguna terapia y esto es haciendo énfasis en lo que ya les decía previamente, que probablemente un paciente que suspenda su terapia tiene una alta posibilidad de volver a hacer una recaída. Entonces tratamos de no, pero eso son negociaciones que hacemos paciente a paciente porque el modelo actualmente es de tratar de ofrecer una atención que sea centrada en los pacientes, ¿verdad? En qué es lo que los pacientes quieren, quiero hacer mi calidad de vida de esta forma, quiero trabajar en esto, etcétera, ¿verdad? Y tratar de escoger las terapias mucho en eso. Pero tenemos que garantizarles terapias efectivas a los pacientes que les permitan hacer su vida lo más normal posible. Tenemos que también
pensar en medicina de alto costo, pero también es el impacto de usar medicamentos caros para darle una calidad de vida a los pacientes que los deje ser productivos en la sociedad, que puedan trabajar, no estar incapacitados, hospitalizados, etc. ¿Y por qué es difícil a veces bajar los medicamentos o quitar los medicamentos? Porque probablemente el riesgo de recaída en un paciente que ha ocupado subir a medicamentos, digámoslo así, más complicados o más avanzados, si lo quitamos, el riesgo de que se active ese incendio otra vez es altamente probable, ¿verdad? Y los estudios clínicos han demostrado eso en pacientes que alcanzan remisión o que se apagan, digámoslo así, de su enfermedad y les quito los medicamentos o los, digamos, tienen un biológico y se los quito, esos pacientes tienen alta posibilidad de reactivarse. Entonces, por eso, pues es importante hacer estas conversaciones, tener estas conversaciones con sus médicos y también con el sistema de salud para que el sistema de salud busque un punto de equilibrio que pues le permita a los pacientes no depender tanto de los esteroides y hacer su vida lo más normal posible, como les decía antes. Siempre tratamos de tener sabemos que las perspectivas, perdón, de nosotros como médicos y de los pacientes son diferentes, entonces tenemos que armonizarnos. La enfermedad inflamatoria intestinal afecta la calidad de vida, afecta la salud mental. Los pacientes pueden tener mucho temor de volver a usar esteroides que tienen muchos efectos adversos, entonces tratamos de tener ese balance, ¿verdad? Que es un tratamiento que sea efectivo, que sea de alta calidad, que tenga buena evidencia, que nos permita mantener a los pacientes en lo que se llama en remisión. Y también como pacientes tenemos que pensar no solamente en el ahora, que es muy importante, y sobre todo yo también trato de decirles a un paciente que está en un brote o recién con un diagnóstico, ahora no piensen en el ahora, piensen en un futuro, en a largo plazo, ¿verdad? Y no significa que sea eh, el paciente que es, que el paciente o la paciente que tiene colitis ulcerativa, no, piensen en la paciente que es mamá, que tiene 2 hijos, que le gusta la costura, que le gusta la cocina, ¿verdad? No es que la enfermedad inflamatoria la defina, sino que sea una característica más, pero que está en control. Y eso es mucho el objetivo que nosotros tratamos cuando manejamos la enfermedad inflamatoria intestinal. He usado mucho la analogía de las balanzas y esto es, ¿verdad? Siempre tratamos de buscar un balance, riesgo, beneficio, y esto va de la mano de un monitoreo y una comunicación y una relación médico-paciente estrecha. Yo por eso creo que siempre nosotros cuando tenemos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tenemos que hacer un diagnóstico adecuado para poder dar la mejor terapia, ofrecerle a nuestros pacientes siempre el mejor seguimiento, saber cuándo es el mejor momento de intervención, como les decía antes, para evitar complicaciones a largo plazo, ¿verdad? Y que sean eh, discapacitantes para los pacientes, ofrecer a los pacientes la mayor seguridad y todo esto siempre que sea basado en la mejor evidencia y por eso es que estudiamos nosotros día a día estas enfermedades y tratamos de mantenernos lo más actualizados para garantizar lo mejor para nuestros pacientes. Con esto quiero darles muchas gracias por su atención. Aquí está mi correo. Cualquier consulta, duda que puedan tener, será para mí un gusto poder atenderlos. Muchas gracias y que tengan buenas tardes.